La razón por la que el borrego cimarrón sigue existiendo en México es que alguien paga para cazarlo, miles de dólares por un permiso, un animal muerto para salvar al resto. Eso funcionó durante años. El problema es que ahora ni eso está alcanzando. Durante mucho tiempo, el desierto no era un obstáculo para el borrego cimarrón, era su ventaja. Terreno abierto, pendientes duras, rutas que solo ellos sabían leer. Desde Baja California hasta Sonora se movían siguiendo agua, sombra y altura, conectando sierras que en el mapa parecen separadas, pero que en la práctica funcionaban como un solo sistema. Así se mantenían poblaciones sanas, con intercambio constante, sin necesidad de intervención. Pero ese equilibrio dependía de algo muy específico: continuidad. No grandes extensiones intactas, sino corredores funcionales. Y ahí es donde empezó a fallar. Lo que parecía un detalle, caminos nuevos, cercos, desarrollos aislados, fue cerrando pasos clave, no de golpe, tramo por tramo, hasta que algunas rutas dejaron de existir sin que nadie marcara el momento exacto en que se rompieron. Aquí es donde la historia se pone más incómoda, porque el borrego no necesita que le quiten todo el territorio para empezar a perder. Le basta con no poder cruzarlo. Cuando una población queda aislada, deja de intercambiar genes con otras. Y eso no se nota al principio. Los animales siguen ahí, visibles, incluso estables durante un tiempo. Pero por dentro, el sistema empieza a cerrarse. Menos diversidad, más riesgo ante enfermedades, menor capacidad de adaptarse a cambios duros como sequías prolongadas. Lo que parecía un grupo sano, en realidad ya venía debilitándose. Este es el punto donde el problema deja de ser visible y se vuelve estructural, porque no es cuántos hay, sino qué tan conectados están. Y cuando esa conexión se pierde, recuperarla no es cuestión de soltar más animales, es reconstruir rutas que ya no existen. Y luego está el agua. No la que vemos en mapas, sino esos puntos mínimos que sostienen la vida en pleno desierto. Tinajas, escurrimientos, sombras que conservan humedad unas horas más. El borrego cimarrón no se mueve al azar, sigue esos puntos como si fueran estaciones obligadas. Aquí es donde el sistema se vuelve todavía más frágil. Cuando una sola de esas fuentes cambia, por sequía, por extracción, por intervención humana, no solo se pierde agua, se pierde un nodo completo de la ruta. Y lo que parecía un ajuste menor se convierte en un bloqueo total. Porque el animal no puede rodear cualquier cosa, necesita condiciones muy específicas para cruzar. Ese es el tipo de límite que no se negocia. Y cuando varios de estos puntos empiezan a fallar al mismo tiempo, el mapa que sostenía todo simplemente deja de funcionar. Hay una idea que suena lógica pero engaña. Si una población baja, se pueden reintroducir ejemplares y listo. En papel funciona. En campo, no siempre, porque soltar borregos en una sierra donde las rutas ya están cortadas es como mover piezas en un tablero incompleto. Aquí es donde el problema cambia de forma. Ya no es falta de animales, es falta de sistema. Algunos intentos de manejo lo han comprobado. Individuos que llegan, sobreviven un tiempo, pero no logran integrarse a una red que ya no existe como antes. Y entonces el esfuerzo se diluye. Este es el punto incómodo. La conservación sin conectividad es una solución parcial. Puede sostener números por un rato, pero no reconstruye el proceso que los mantenía. Y sin ese proceso, todo depende de intervención constante. Y aquí aparece otro factor que casi no se menciona:
La presión silenciosa de actividades que no parecen invasivas, rutas recreativas, turismo mal regulado, tránsito constante por zonas que antes eran tranquilas, no destruyen el hábitat de inmediato, pero sí cambian el comportamiento del borrego. Lo empujan a usar zonas menos seguras, a moverse en horarios que no le favorecen, a gastar energía donde antes no era necesario, y eso, acumulado, pesa. Aquí es donde el sistema empieza a desgastarse sin que haya una sola causa evidente. No es una gran obra, no es un evento único, es la suma de pequeñas alteraciones que juntas terminan modificando cómo y dónde puede vivir. Ese es el tipo de presión que no se ve en una foto, pero que redefine todo el mapa con el tiempo. Hay un punto que cambia la lectura completa. El borrego cimarrón no solo habita el desierto, lo ordena. Donde se mueve, la vegetación responde, los depredadores ajustan rutas, incluso otras especies aprovechan los mismos pasos. Cuando empieza a retirarse de ciertas zonas, no deja un vacío limpio, deja un desajuste, y eso no se corrige solo. Aquí es donde la historia se abre más allá del animal. Lo que se está perdiendo no es solo una especie, es una forma específica de funcionamiento del territorio. Una que tardó generaciones en estabilizarse. Y lo más delicado es esto. Ese orden no regresa automáticamente aunque el borrego vuelva, porque el contexto ya cambió. Las rutas ya no son las mismas, las presiones tampoco. Ese es el tipo de pérdida que no se mide fácil, pero que se siente en todo lo demás. Si juntas todo esto, la imagen cambia. Ya no es una especie en riesgo como etiqueta general, es un sistema que depende de condiciones muy específicas que se están volviendo cada vez más raras. Conectividad, agua puntual, silencio, rutas abiertas. Nada de eso se ve urgente por separado, pero junto deja de ser estable. Aquí es donde el problema se vuelve difícil de manejar. No hay una sola causa que puedas apagar, no hay un botón. Y eso obliga a pensar distinto, porque proteger al borrego no es cercar un área y ya, es mantener vivo un mapa completo que no está dibujado en ningún lado, pero que sigue existiendo mientras funcione. Y cuando deja de funcionar, no colapsa de golpe, se va apagando por partes.